Bienvenido a Voces del Desierto, qué alegría que estés aquí. Soy Mike Lagos, quiero que me acompañes en este viaje épico, en el cual vamos a ir a las Escrituras, extraer de ellas verdades eternas que han transformado a los hombres generación tras generación. Me considero un loco, un apasionado por la palabra. He dedicado los últimos 11 años de mi vida a la predicación del Evangelio. He viajado por toda Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, donde Dios nos lleva, hablando de las verdades eternas. Así que quiero que me acompañes en este espacio. Sé que Dios hablará a tu vida. Él tiene un plan para ti. Bienvenido a Voces del Desierto. Bienvenidos al tercer episodio de Voces del Desierto. Gracias amigos por estar aquí, por haberme seguido en esta corta travesía, pero creo que hemos aprovechado muy bien este tiempo y Dios nos ha hablado de una manera muy especial. He tardado un poquito más en subir este tercer episodio. Toda esta semana me he estado ocupando con bastantes actividades. Como lo dije antes, soy predicador y todos estos días han estado llegando algunas invitaciones de iglesias para transmitir en vivo. Seguimos predicando la palabra de Dios, no importa la circunstancia que estemos atravesando, Dios se está manifestando en medio de todo esto. Así que estos días han sido días un poquito ajetreados, estar escribiendo, también estar grabando y transmitiendo, pero aquí estamos el tercer episodio y he decidido titular este episodio La oración de un cautivo, basado en el Salmo 85. Y me ha llamado mucho la atención ver cómo durante todo este tiempo hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, está poniendo un poquito a trabajar el ingenio, la creatividad para pasar este tiempo de cuarentena. Y he visto de todo, he visto los que se han puesto bien estrictos en cuestiones de ejercicio y rutinas y en televisión y también hay algunas aplicaciones que te ayudan. Y también junto con la rutina, pues digamos que un equilibrio en las calorías y una dieta un poquito estricta. Hay gente que se está dedicando mucho a esto y lo publica y bueno, esto es bueno. Pero también he visto los que están del lado contrario, los que pues de plano se abandonaron a comer, a disfrutar y están en el trabajo, duermen, trabajan y comen. Esa es su rutina y también pues la gente que está más enfocada en las películas, en las series, en los streaming, en Netflix y en todas las plataformas que hay. Y también he visto esos intrépidos que se atrevieron a entrar en todo esta ola del TikTok, ¿no? Esta nueva aplicación. Y la verdad yo me he reído bastante viendo algunos TikTok, nos han arrancado bastantes risas aquí en casa. Y bueno, yo creo que todo esto nos ha ayudado de alguna manera a mitigar esta situación que todos estamos enfrentando y que yo creo que cualquier cosa que nos ayude, cualquier cosa creativa es buena en este tiempo. Pero en lo particular he podido reflexionar muchísimo acerca de cosas muy íntimas o trascendentes en mi vida personal y una de las cosas que más he podido reflexionar o que Dios más me ha hablado es acerca de mi vida de oración y no que la haya descuidado o que antes de que viniera esto yo no estuviera orando, no, porque pues lo he comentado, yo soy predicador, me dedico a viajar por muchas partes junto a mi esposa a predicar la palabra y como predicador estoy consciente que una de las responsabilidades más grandes, además de escudriñar la palabra y discernirla, también es cuidar nuestra vida devocional. Pero quizás tú me vas a entender, a veces el estrés o a veces la cotidianidad, ¿no? de la vida, el día a día, ¿no? La rutina, a veces te hace olvidar de disfrutar de cosas hermosas y este tiempo yo he podido disfrutar de mi vida de oración y Dios me ha hablado mucho acerca de mi vida de oración, de cómo cultivarla, de cómo hacer que esta herramienta o que esta arma para los cristianos pueda crecer aún más en mi vida.
Y entonces he podido reflexionar mucho acerca de esto, y precisamente uno de estos días revisando Twitter vi un tuit del pastor John Piper, el cual admiro demasiado, y de hecho muchos de sus libros han bendecido mucho mi vida. Les recomiendo uno de los últimos libros que sacó hace unos días, se llama Jesús y el coronavirus. Así que está totalmente gratis, ustedes lo pueden descargar gratis en español, en inglés, en varios idiomas ya está disponible, lo recomiendo mucho. Así que uno de estos días que estaba en Twitter, vi un tweet del pastor John Piper que hablaba del Salmo 85, únicamente lo tuiteaba, lo mencionaba y ponía una frase del Salmo, y me llamó mucho la atención porque este Salmo en un momento muy puntual en mi vida me ayudó muchísimo, fue un bálsamo en mi vida, en una situación muy particular, y me ministró mucho, y entonces al volver a leerlo, no sé si a ustedes les pase, pero ocurre que cuando uno vuelve a visitar algunos pasajes de las escrituras que antes nos bendijeron y trajeron renuevo, después de unos años quizás que los volvemos a leer, ese pasaje nos vuelve a hablar y nos vuelve a sorprender, y ahora lo podemos ver de un ángulo distinto porque nuestras vidas son distintas. La palabra no cambia, la palabra es la misma, pero nosotros sí cambiamos, avanzamos, maduramos, y este salmo, esta nueva ocasión que lo leí, trajo algo bien poderoso para mi vida personal, y yo lo quiero compartir con ustedes. Y yo he catalogado este salmo como el salmo de un cautivo, o como el salmo de un ex cautivo. Me gusta mucho la parte, la parte de en medio del Salmo 85. Quiero leerla, solamente son algunos versículos del versículo 4 al 7. Quiero leerlo porque creo que aquí está la parte, el clímax de este pasaje. Lo quiero leer en la Reina Valera del 60. Dice así: Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Saben, cuando empecé a estudiar este salmo me llamó muchísimo la atención porque prácticamente podríamos decir que es la segunda parte del episodio anterior, no queriendo, porque realmente no busqué que el episodio anterior tuviera una segunda parte, pero cuando empecé a estudiar este salmo definitivamente pensé y dije, esta es una continuación o una segunda parte. ¿Por qué lo digo? Porque la persona, el salmista que escribe este texto, o este salmo, valga la redundancia, no es el rey David. A veces cuando vamos a los salmos pensamos que David los escribió todos, pero no. Este salmo lo escribe un hombre que se encontraba en una situación muy particular. Y quiero que me entiendas, quiero explicarte esto bien porque creo que esto sienta las bases de este salmo y nos va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor. Este personaje que escribe el Salmo 85 se encontró en dos etapas particulares de la historia del pueblo de Israel. La primera fue el cautiverio a Babilonia, y esto fue un tiempo muy crucial, y decía que podemos tomar esto como la segunda parte porque el episodio anterior hablábamos de un tiempo muy parecido a este. Así que la persona que escribe el Salmo 85 vivió en Jerusalén en los tiempos del cautiverio y fue llevado a la cautividad de Babilonia. Y esto es algo muy importante a la hora de entender este salmo, pero no solamente vivió el cautiverio, sino vivió la vuelta a Jerusalén. Así que este hombre tenía una experiencia impresionante, tenía un panorama de la historia reciente del pueblo de Israel impactante. Y entonces él escribe este salmo ya desde Jerusalén otra vez, habiendo vuelto de Babilonia.
ahora ya asentado nuevamente en Jerusalén con una comunidad de judíos que poco a poco empezaron a regresar a Jerusalén. Pero ahí en Jerusalén ellos están viviendo una situación muy muy particular y también esto yo creo que nos va a ayudar a que podamos compaginar o que podamos empatizar con esta historia. Y ellos estaban pasando una situación muy particular en medio de la sociedad, una cuestión política, religiosa, cultural, bélica también. Y yo creo que el pasaje que más nos ayuda a ilustrar lo que estaba ocurriendo se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Y debo decir que la historia o libro de Nehemías, que es autobiográfico, es uno de mis libros favoritos en todo el Antiguo Testamento. Y este pasaje, aunque no es tan detallado, nos ayuda a entender, digamos, de una manera más global o una visión un poquito más amplia de lo que estaba pasando en Jerusalén cuando este salmista escribe este pasaje. Dice el versículo 3 del capítulo 1 de Nehemías: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en gran afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. ¿Qué significaba esto? Este pasaje lo escribe a Nehemías como una memoria, pero en medio de esa memoria habla de un hombre llamado Ananí, que lo cataloga como su hermano. No sabemos si era su hermano literalmente en carne o su hermano como en una amistad. Pero Ananí viene precisamente de Jerusalén a Babilonia a dar noticias de la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y entonces Nehemías, cuando lo ve, le pregunta: ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo están por allí? Y entonces Ananí le responde esta respuesta tan cruda y le dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, usa 3 frases, usa 3 palabras. Número 1, dice: están en gran mal. ¿Qué significa esto? La palabra mal en hebreo tiene una connotación de enfermedad, o sea que había algún tipo de enfermedad, o también se puede traducir como algún tipo de plaga, o también puede ser lo mismo, una plaga que producía un virus que producía enfermedad y producía muerte. Esta es la primera característica de cómo estaba Jerusalén en el tiempo en el que se escribe el Salmo 85. Pero también hace referencia a la palabra afrenta. Y la palabra afrenta proviene de una palabra hebrea que significa guerra. Así que no solamente estaban enfermos con un virus, con plagas, con sequía, sino que había guerra. Y recordemos que Jerusalén estaba rodeada de muchos enemigos. Al ver a la ciudad vulnerable, al ver al reino dividido y vulnerable, lo más lógico es que rápido ellos quisieran conquistar y saquear y matar a los que habían regresado a intentar reconstruir Jerusalén. Así que había constantemente guerra y el hecho de que hubieran estado en guerra, esto nos habla de que también había muertes, cientos, miles de muertes por la guerra. Y el tercer aspecto que menciona Nehemías de cómo estaban en Jerusalén, le dice: y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué significa esto? La ciudad estaba rodeada, estaba amurallada, el muro era una fortificación que era como una especie de escudo, que cuando venían a invadir la ciudad, el escudo era como un repelente, como una guardia que impedía que los demás reinos pudieran venir y conquistar a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí Ananí dice que el muro estaba derribado y las puertas, la mayoría de teólogos coinciden con la idea de que las puertas se refieren no a las puertas del muro, sino a las puertas del templo. Entonces dice que las puertas estaban quemadas a fuego. ¿Qué significa esto? Que, bueno, el templo era el monumento más amado, más añorado y atesorado en el corazón de los judíos repatriados ahora de regreso a Jerusalén, y verlo de esta manera
tuvo que haber un gran impacto en el corazón de la mayoría de los judíos. Así que esta era la realidad que ellos estaban viviendo. La ciudad había muerte, había destrucción, había hambre, había enfermedad, las puertas de Jerusalén estaban quemadas, los muros estaban derribados, las puertas del templo estaban totalmente quebradas. En este presente, el salmista del Salmo 85 escribe. Ahora, ¿qué es el Salmo 85? El Salmo 85 es una guía de cómo orar en tiempo de crisis. Y también este pudo haber sido un título para este tercer episodio: cómo orar en tiempos de pandemia o cómo orar en tiempos de crisis. Prácticamente es una guía de 3 pasos, 3 sencillos pasos, pero de ponerlos en práctica son poderosísimos de cómo poder orar en medio de esta situación. Y además de ser una guía de oración, creo que también puede ser para nosotros uno de los salmos que más nos impulsen a buscar a Dios en medio de toda esta situación que estamos viviendo y que aparentemente le han puesto ya fecha de caducidad, pero realmente no sabemos cuándo vaya a terminar. Quiero decirles lo siguiente: el salmista que escribe este pasaje lo escribe desde 3 puntos de tiempo o desde 3 tiempos distintos. Obviamente que lo escribe desde el presente, pero el primer paso es que él lo escribe pensando o dando gracias y adorando a Dios por lo que Él hizo en el pasado. Este es el primer paso. El segundo paso es que hay un momento de quebranto en este salmista por lo que está ocurriendo en el presente. Pero el tercer paso, y este es algo bien importante y algo glorioso que me ha llenado de muchísima alegría, es que él confía y tiene una esperanza en lo que Dios hará en el futuro. Así que estos son los 3 pasos de esta guía de oración. Él lo escribe desde el presente, pero dando gracias a Dios por el pasado. También clama y se quebranta por su presente, pero confía y tiene esperanza en lo que Dios hará en el futuro. Ahora vamos al primer paso que este salmista dio cuando escribió este pasaje. El primer paso lo podemos encontrar en los primeros 3 versículos y quiero leerlos brevemente, son muy cortitos. Dice: Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Le devolviste a Israel su antigua felicidad. Le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados. Tu enojo con ellos se calmó. La primera parte de este salmo está en los primeros 3 versículos. Los voy a leer súper rápido porque son muy cortos. Dice así: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Estos primeros 3 versículos reflejan el deseo, el anhelo de este salmista por adorar a Dios y agradecer a Dios por lo que él había hecho en el pasado. Y él estaba únicamente imitando el patrón de grandes hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo Abraham, Moisés o Josué. Cada vez que ellos hablaban con Dios y clamaban a Dios porque Dios pudiera bendecir al pueblo, ellos adoraban primero a Dios. Yo creo que este es el primer paso en esta guía de oración de un cautivo como nosotros en este momento. El primer paso es adorar y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Este ex cautivo había vivido la cautividad y esto fue algo terrible. Había vivido esos momentos dolorosos en los cuales el pueblo fue despojado de sus hogares, de su tierra, y fue llevado en cautividad y en esclavitud a Babilonia. Y entonces él tiene en mente todo esto cuando expresa gratitud porque ahora ya se encontraba de regreso, se encontraba de nuevo en Jerusalén. Así que él comienza diciéndole: Dios, gracias porque tú nos volviste a Jerusalén. Gracias, Señor, porque devolviste la gloria a esta ciudad. Gracias, Señor, porque perdonaste la maldad de tu pueblo. Gracias, empieza dando gracias. Y yo creo que esto para nosotros tiene que ser algo ejemplar.
Quizás en este tiempo es difícil agradecer a Dios porque estamos enfocados en lo que está pasando, viendo las noticias y somos bombardeados de tanta información, pero esto no debe de ser una excusa para no tener motivos, para adorar a Dios. Así que agradezcamos a Dios, volvamos al Señor en agradecimiento y digámosle: Señor, gracias porque tú ya has hecho cosas grandes en mi vida. Quizás algunos de nosotros ni siquiera estuviéramos vivos de no haber sido por la gracia y la misericordia de Dios. Así que este salmista sabe cómo comenzar un tiempo de oración, agradeciendo a Dios por todo lo que Él hizo. Pero el salmista continúa con su relato, y la segunda parte de este salmo, a mi entender, es de las cosas más impresionantes. He leído antes el versículo del 4 al 7 y quiero resaltar únicamente dos versículos, el versículo 4 y el versículo 6. Hay dos palabras que quiero que entiendas junto conmigo porque se vuelven palabras de una trascendencia muy muy profunda. La primera palabra que quiero que analicemos un momento es la palabra con la que inicia el versículo 4, es la palabra restáuranos. Así comienza el versículo 4. Así es como comienza el segundo paso de esta oración. Este salmista pasa de agradecer a Dios y adorar a Dios por lo que él hizo en el pasado a clamar con un quebranto en el corazón, un quebranto en su alma, un quebranto en su espíritu, y no puede hacer otra cosa más que decirle al Señor con una exclamación de agonía: restáuranos, oh Dios. Y yo tengo muchos motivos por los cuales querer hablarte de esta palabra, porque también se puede traducir como avívanos. De hecho, la palabra hebrea es la misma, avívanos. Y sabes, yo en un punto de mi vida estuve, casi puedo decir, obsesionado por el avivamiento, pero no ese tipo de avivamientos ficticios como los hemos visto hoy, no, sino esos avivamientos históricos que han cambiado el precedente de la historia de la iglesia alrededor de todos los siglos. La palabra avivamiento o restauración significa el acto en el que Dios quita todas aquellas cosas que impiden que nosotros podamos hacer su voluntad y podamos sentir su presencia de una manera más trascendente, de una forma más gloriosa en nuestro ser. Esto significa restauración o avivamiento. Así que lo que este salmista le está pidiendo al Señor en un momento de dolor, de agonía, de tristeza, él levanta sus manos al cielo y le dice al Señor: Señor, avívanos, Señor. Señor, restáuranos, Señor. Quita de nosotros todas aquellas cosas que impiden que podamos ver tu gloria de una manera mayor, más grande, más gloriosa en nosotros. Y esto es algo tan importante. Yo creo que esto es uno de los propósitos que tiene Dios para nosotros en este tiempo, que podamos volver al quebranto, que podamos volver al lloro, que podamos volver al Señor y podamos volver a decirle: Señor, quita de mí todo lo que estorbe tu presencia, todos aquellos rasgos, aquellas características de mi vida que están impidiendo que yo pueda experimentarte de una manera más grande. Señor, quítalo, avívame, restáurame. Hay una segunda palabra que me llama mucho la atención y esta está en el versículo 6, y más que una palabra es una frase completa. Hay una pregunta que este salmista hace y dice: ¿no volverás a darnos vida? Y aquí está lo importante, lo que quiero resaltar: para que tu pueblo se regocije en ti. Esto es algo tremendo, y cuando la primera vez que leí este pasaje, este versículo 6, me acordé del rey David. Ustedes conocen la historia. El rey David peca con Betsabé en un pecado terrible, y además de pecar con ella, un pecado sexual, también dice la escritura que él manda a su esposo Urías a las primeras filas de batalla y prácticamente lo sentencia a muerte. Así que viene el profeta Natán, confronta a David y revela todo el pecado, y entonces tenemos uno de los salmos
más impresionantes de todo el Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, es el Salmo número 51. Y en este salmo David dice una frase muy similar. Él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Es prácticamente lo que este salmista estaba diciendo, y hay una conexión entre pedir a Dios avivamiento o restauración y después pedir a Dios volver el gozo de la salvación. Esto está íntimamente conectado. ¿Qué significa? Que cuando Dios produce en nosotros avivamiento o restauración, entonces podemos tener un gozo tan profundo, una alegría tan impresionante por nuestra salvación. Y es lo que le está diciendo el salmista a Dios. Le dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Como diciendo: Señor, si tú nos avivas, va a volver a haber gozo en nuestro corazón por tu salvación. Saben, yo estoy esperando el día en que por las noticias, en internet, y den esta nota y digan: se acabó la cuarentena, pueden volver a sus vidas y pueden volver a la iglesia, pueden volver a adorar a Dios. Esto va a ser algo tremendo. Yo casi puedo ver a las iglesias abarrotadas de gente, llenas de jóvenes, de niños, de hermanos, hermanas, con las manos levantadas, adorando a Dios, glorificando a Dios por este gozo. Y este gozo únicamente lo va a producir un avivamiento, pero no desperdiciemos el tiempo. No desperdiciemos este regalo. Puedes estar ocupando este tiempo en muchas cosas. Hemos dicho antes, puedes estar en redes, puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar viendo las últimas tendencias en televisión, en streaming, en series de televisión, puedes estar en TikTok. Y todo esto no quiero decir que esté mal, simplemente quiero animarte a aprovechar este tiempo de la mejor manera, y este tiene que ser un tiempo de clamor, de quebrantamiento del corazón, en el cual podamos decirle al Señor: si tú nos avivas, cuando esto termine, vamos a volver a tu casa y vamos a adorarte como nunca lo habíamos hecho anteriormente. Así que viene este quebranto en el corazón de este salmista y le dice al Señor: Señor, si tú nos avivas, nos vamos a ir a ti, vamos a gozarnos en ti. Es lo que le dice el rey David: vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es algo hermoso. Y quiero concluir con la tercera parte, pero no por esto es la menos importante, no, inclusive creo que es de lo más edificante en este pequeño episodio. Y la tercera parte viene a partir del versículo número 8. Hay algo interesantísimo que ocurre aquí, porque las primeras dos partes las dirige el salmista. Hay algo que tenemos que entender. La mayoría de teólogos y comentaristas coinciden con una idea que cuando yo la entendí es como si el cerebro me explotara. Si pienso en un emoticono para mi expresión, es ese muñequito de que le está explotando el cerebro. Cuando entendí lo que pasó a partir del versículo 8, esto tomó un rumbo bien tremendo. En el versículo número 8 dice la escritura: escucharé lo que hablará Jehová Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está diciendo? Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y lo que los comentaristas, los teólogos dicen es que esta era una pequeña reunión, no precisamente en el templo, porque el templo estaba destruido, apenas estaba empezando la restauración, así que el templo estaba destruido, de tal manera que había una pequeña reunión, puede ser en una sinagoga improvisada o inclusive una reunión de hogar que había albergado algunas familias, 3-4 familias, y entonces ellos seguían la liturgia del culto, que era
ellos adoraban a Dios con salmos, cantaban salmos, oraban salmos, y luego había una parte de lectura de la ley de Moisés. Así que en esta primera parte está el salmista adorando a Dios, primero dando gracias a Dios, glorificando a Dios por lo que él hizo en el pasado, y después pasa a quebrantarse y junto con la gente que estaba con él y clamando al Señor: avívanos, Señor, vuelve tu rostro a tu tierra, vuélvenos a avivar para que podamos volver a gozarnos en tu salvación. Y entonces estas son las dos primeras partes, pero de pronto viene el versículo 8. ¿Qué pasa en el versículo 8? Entonces se dice que ahí en esa pequeña reunión había un profeta. No sabemos cuál era, la Biblia no dice, el Salmo no dice, pero coinciden 3 profetas contemporáneos a ese tiempo. Pudo haber sido el profeta Habacuc, pudo haber sido el profeta Amós, o pudo haber sido el profeta Malaquías, del cual hablamos el episodio anterior. Pudo haber sido cualquiera de estos 3 profetas, o pudo haber sido cualquier otro profeta que la Biblia no menciona, pero definitivamente había un profeta en esta pequeña reunión, y de pronto el Espíritu Santo lo toma. Sabíamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba a los profetas, y entonces se levanta el profeta y empieza a traer palabra de parte de Dios. Por eso el versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios. Y esto es algo sorprendente, porque Dios no tarda en responderle a su pueblo, sino que en el mismo acto Dios empieza a hablar. Y esto habla demasiado a nosotros, porque Dios está aquí, Dios nos está hablando, Dios no nos ha abandonado. ¿Y qué es lo que habla Dios? ¿Qué es lo que habla el profeta de parte de Dios al pueblo que clamaba en quebranto, en lloro? Es impresionante, porque dice el versículo número 8: porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien a nuestra tierra, dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Qué está diciendo aquí Dios al pueblo? Está diciendo básicamente: yo estoy con ustedes, yo voy a traer paz, yo voy a traer justicia, yo voy a traer misericordia, yo voy a traer restauración. Esto es algo glorioso, algo en lo que nosotros debemos de gozarnos. Y saben, cuando leí por primera vez esta parte del Salmo, definitivamente recordé uno de los pasajes más gloriosos del Nuevo Testamento. Es Jesús mismo entrando a una sinagoga. Ahora ya no es el salmista el que toma las riendas de la liturgia y el culto. Ahora es Jesús mismo entrando en la sinagoga de Nazaret. Lucas capítulo 4. Es la primera vez que Jesús, ya ejerciendo su ministerio, entra a una sinagoga en su ciudad natal, donde él había nacido. Y entonces Jesús entra a la sinagoga, abre el rollo del profeta Isaías y comienza a leer una de las profecías más impresionantes. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo: Dios me ha enviado. Y prácticamente podría ser como una continuación a este salmo, porque ese salmo, el Salmo 85, en la última parte, este Salmo 85 en la última parte es una acción futura
prácticamente lo podríamos tomar como una profecía futura, pero ahora en el Evangelio de Lucas es Jesús mismo encarnando a Dios y diciendo: el Espíritu de Jehová vino sobre mí, como tomó a aquel profeta en el Salmo 85. Ahora el Espíritu Santo está sobre Jesús, y entonces Él dice: yo voy a dar cumplimiento a todas estas promesas, voy a dar nuevas a los pobres, voy a liberar a los cautivos, voy a darle vista a los ciegos y voy a pregonar el año agradable. Prácticamente lo que Dios le promete al pueblo de Israel al final del Salmo 85, Jesús lo está cumpliendo. Él dice: mi ministerio se va a basar en estas verdades fundamentales. Y esto no es todo, hay algo más. Jesús queda viendo a las personas que estaban en esa sinagoga fijamente, dice el Evangelio de Lucas, y entonces les dice: hoy se ha cumplido las Escrituras delante de vosotros. ¿Qué significa esto? Esto es algo glorioso. Jesús les dice: yo soy el cumplimiento de todas las profecías. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy Jesucristo, de la simiente de David, el Hijo de Dios, Dios mismo. Él es la respuesta. Esto es algo impresionante. Jesús es nuestra promesa pasada, Él es nuestra promesa presente y Él es nuestra gloria futura. Él es la encarnación de todo el cumplimiento de todas las profecías. Esto tiene que ser para nosotros un alivio, esto tiene que ser para nosotros un descanso, esto tiene que ser para nosotros algo que venga a traer paz a nuestro corazón en medio de este tiempo. Así que en nosotros está. Las personas que escucharon a Jesús en la sinagoga, dice la Biblia que algunos aceptaron la palabra, pero otros se enojaron, llevaron a Jesús a un acantilado y estuvieron a punto de matarlo. Depende de nosotros. ¿Cómo vamos a ir al Señor? ¿Cuál va a ser nuestra actitud al acercarnos a Dios en este tiempo? Quizá podamos imitar el Salmo 85. Paso número 1, agradecer a Dios y adorar a Dios por lo que Él hizo en el pasado. Paso número 2, quebrantarnos, rogar a Dios para que Él nos avive, para que Él nos restaure y podamos volver a gozarnos. Y paso número 3, podamos estar confiados en que Cristo ya ganó por nosotros, en que esas promesas futuras se cumplieron en Cristo. Amigos, gracias por haberme escuchado hasta este punto. Estoy muy emocionado de todo lo que está generando este podcast. La verdad no tenía ni idea de cuál iba a ser la repercusión. Estos días he puesto en algunas de mis redes sociales algunos países donde nos están escuchando al otro lado del continente. En España hay una persona que nos está oyendo, en Inglaterra, también desde Jordania, desde Medio Oriente nos están oyendo, en Portugal nos están escuchando también. Estoy impresionado aquí en América, en Estados Unidos nos escuchan bastante, en Sudamérica, en Perú, en Colombia. Así que todas las personas que nos están oyendo desde otros países, les agradezco muchísimo que se hayan tomado la oportunidad de escuchar este podcast, que yo creo que poco a poco va a ir mejorando. Yo lo dije al principio, no soy ningún experto, prácticamente no sé nada de edición, de cómo subir podcast y de todo esto, pero también Dios me ha regalado gente que está colaborando con este podcast y que se ha ofrecido sus talentos también para colaborar y entre todos estamos haciendo lo que podemos, y yo creo que todo esto está siendo
edificante para muchas personas. Así que, bueno, les animo a que sigan compartiendo, compártanlo en sus redes sociales, compártanlo a sus amigos, a su familia, a los jóvenes de sus iglesias, también a los hermanos. También le estoy subiendo los episodios a YouTube. Hay gente que a lo mejor me ha dicho, Mike, no sabemos eso del podcast y de las aplicaciones, entonces por eso lo subí a YouTube. Así que vayan, también ahí está en YouTube, lo pueden tomar y compartirlo. Estoy muy emocionado por todo esto y les agradezco a ustedes, son un motor. La verdad, he recibido mensajes de ánimo diciéndome, Mike, me estás ministrando, la palabra me está ministrando, adelante. Gracias por todo esto. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.